Estábamos entonces comentando, ¿no es cierto?, en este registro, ¿no es cierto?, que se logró en aquella oportunidad mediante una observación de lo que logramos divisar principalmente en la distancia, un objeto con unas características realmente muy extrañas. ¿Ok? Perfecto. Vamos a la siguiente imagen. Este registro es muy interesante, fue tomado en la zona de Cajón del Maipo. ¿Ya? Aquí se puede apreciar claramente la forma del objeto. ¿Ya? Un objeto completamente luminoso. Esta es una imagen que fue materia de estudio durante bastante tiempo y además fue compartida con otros investigadores del extranjero, quienes también ayudaron en el estudio, ¿no es cierto?, sacando evidentemente sus propias conclusiones. Eso que se ve ahí abajo es un árbol. Esta imagen la tomé yo personalmente en la zona de Cajón del Maipo, en un sector de nombre El Canelo. ¿Ok? Y lo interesante de esta imagen, estoy retrocediendo a ver si ustedes logran realmente ver mejor el objeto que se ve ahí. Lo interesante de esta imagen fue que esto fue una fotografía absolutamente casual, por decirlo de alguna manera, ¿ya? Porque este objeto no se encontraba, digamos, no se veía ahí en el lugar, y al momento de tomar la fotografía apareció en la imagen, quedando registrado. ¿Ya? Lo que se observa ahí es un vehículo, por decirlo de alguna manera, completamente luminoso, ¿ya?, de un tamaño considerable. ¿Ya? ¿Por qué podemos determinar que tenía un tamaño considerable? Porque evidentemente en comparación con la superficie del terreno, este objeto tiene que haber tenido alrededor de unos entre 3 a 6 kilómetros aproximadamente. O sea, estamos hablando de algo realmente extremadamente grande. ¿Ok? Que captó en ese momento la cámara. Yo tomé esta fotografía utilizando una de las 6 cámaras que habían en ese momento ahí, en compañía de otros investigadores, y obtuvimos este registro muy interesante. Evidentemente que en el lugar descartamos que pudiera ser un reflejo o algo, ¿no es cierto?, que pudiera estar produciendo eso. ¿Ya? Hay que también explicar que evidentemente un vehículo de un tamaño así tendría que ser un objeto evidentemente tripulado, ¿ya?, por la envergadura que tiene, principalmente por el tamaño. ¿Ya? Estamos hablando de algo que tiene aproximadamente entre 3 a 6 kilómetros, ¿no es cierto? Es algo realmente grande, ¿ya? Probablemente un objeto que está compuesto de una tripulación, de varias personas, por decirlo de alguna manera. Es algo que se entiende principalmente por el tamaño que tiene. ¿Ok? Vamos a la siguiente imagen. Aquí, en esta imagen, que fue obtenida en Rusia, tenemos acá la imagen original. Lo que se puede apreciar ahí es aparentemente una iglesia, ¿ya? Y aquí tenemos el objeto, ¿ya? Intentando ajustar el foco acá para poder que ustedes lo puedan observar de una manera más clara. ¿Ya? Con un tamaño importante, ¿no es cierto? Y además con una forma bien definida. Y es lo que yo les quiero mostrar acá, que tengo una ampliación del mismo objeto. ¿Ya?
Ahí ustedes pueden ver, nuevamente estamos hablando de vehículos que tienen una estructura, ¿no es cierto? Una forma definida, muy claros, ¿ya? Se ve ahí la forma que tiene, y este objeto además se entiende que tiene que tener un tamaño considerable, ¿ok? Si lo observamos desde acá, ¿correcto? Aquí estamos hablando de un navío de tipo antorcha, ¿no es cierto? Dotado evidentemente de tripulación. Aquí ya estamos hablando de un objeto de un tamaño considerable, ¿ya? Alrededor de aproximadamente entre 60 y 80 kilómetros, más o menos. ¿Ok? Entonces aquí ya con esta imagen evidentemente ya se inicia una clasificación, ¿no es cierto?, en cuanto a la forma y al tamaño que los objetos tienen, ¿ya? Aquí asignamos para este objeto la clasificación de antorcha, ¿ya? Y vamos a ver más adelante por qué dimos esa clasificación. ¿Ok? Vamos a la siguiente imagen. Eso. Acá tenemos una imagen que fue motivo de estudio durante mucho tiempo, porque esta imagen muestra un objeto de gran tamaño que está muy cerca del Sol, el cual además tendría lo que parece ser una sonda, ¿no es cierto? A ver si con el láser logro mostrarlo bien, que sería esa que está ahí. Y esta sonda que sale del objeto, una especie de ducto, de manguera, ¿no es cierto?, estaría succionando del Sol plasma. Un objeto que evidentemente tiene un tamaño pero muy importante, ¿ya? Es decir, no es pequeño, es un objeto bastante grande que fue fotografiado, ¿no es cierto?, por el satélite extranjero, ¿correcto? Ahí tenemos otras imágenes con filtro, ¿ya?, para poder definir bien la forma. Ahí tenemos otra imagen. Y acá atrás, o sea, acá abajo, perdón, tenemos definitivamente la imagen original, ¿ya?, con una flecha indicando dónde estaría ubicado el objeto. ¿Ok? Lo interesante de esto es que esto evidentemente pudo demostrar que existen vehículos que tienen unos tamaños que son realmente descomunales. Yo voy a mostrar acá, a indicar aquí, el objeto sería ese, ¿no es cierto?, y evidentemente tiene una forma circunferencial, ¿ya?, o sea, circular, y esa sería la sombra, ¿no es cierto?, que está de alguna manera succionando parte del material que tiene el Sol ahí, y eso evidentemente tiene que estar a una temperatura pero altísima, ¿ya? Una imagen muy interesante que fue motivo de estudio también, mucho en el extranjero, y que compartieron con nosotros en su momento los investigadores extranjeros, ¿ya? Es un registro absolutamente original, auténtico, de un objeto de un tamaño considerable, ¿no es cierto?, que está próximo al Sol. Vamos a la siguiente imagen. Aquí ya tenemos una representación, ¿ya?, lo que podría ser un vehículo de tipo 2, ¿no es cierto?, lo que nosotros hemos denominado en la investigación como antorcha, ¿ok? Y sería algo así como esto que estamos viendo acá, ¿ya? Un objeto de un tamaño considerable, ¿no es cierto?, con este tipo de forma definida, ¿ya? Este es una imagen, ¿no es cierto?, que fue construida para poder comprender, digamos,
¿Qué forma tendrían estos objetos, ¿no es cierto? ¿Cómo sería la forma? Que tienen, digamos, en el fondo de estos vehículos que son de un tamaño considerable, ¿no es cierto? Estamos hablando de varios kilómetros. Dijimos que podían llegar hasta incluso sobre 100 kilómetros, ¿ya? Lo cual es bastante. Entonces es una representación para que podamos formarnos una idea de cómo serían en realidad estos vehículos, ¿ya? De tipo siderales, por decirlo de alguna manera, que se encuentran en órbitas próximas a algunos de los planetas y en el fondo que viajan en el espacio, ¿no es cierto? Y que fueron afortunadamente captados en su momento por varios telescopios desde nuestro planeta, ¿ok? Y algunos que evidentemente están en órbita. Aquí tenemos imágenes electrónicas, ¿no es cierto?, de cómo serían estos objetos, ¿ya? Cómo fueron captados en el fondo. Esto aquí usted ve una imagen original de lo que se captó en el espacio, ¿ya? Donde usted puede ver claramente que aquí se trata de verdaderas megaestructuras, ¿ya? No son vehículos pequeños, son vehículos realmente de un tamaño considerable. Y que además tienen una forma bien definida, por decirlo de alguna manera, ¿ya? Esto es lo que nosotros denominamos, ¿no es cierto?, navío tipo 2 antorcha, ¿ya? Estos objetos fueron captados, ¿no es cierto?, deambulando en el espacio a través de un telescopio, ¿no es cierto? Inclusive la información que manejamos es que también particulares que también tienen telescopio captaron en su momento registros semejantes, ¿ya? O sea, esta información ya no es una información de un país, no es una información que pertenezca a algún grupo específico. Esto ya es una información que ya tienen muchas personas, inclusive personas que tienen sus recursos, ¿no es cierto?, y han podido adquirir sus telescopios, ¿no es cierto?, y han podido crear su observatorio astronómico particular, ¿no es cierto?, y a través de eso han captado también muchas cosas, las cuales han compartido con el mundo, principalmente con la gente que tiene interés, ¿ok? Porque ya esta información es tan abierta que en realidad cualquier persona que tenga interés puede acceder a ella y puede obtener estos registros, ¿ok? Porque son registros de conocimiento público, ¿ya? No son cosas que están ocultas y evidentemente son materia de estudio por parte de las personas que están evidentemente interesadas, ¿ok? Vamos a la siguiente imagen. Aquí ya tenemos el navío antorcha, ¿no es cierto?, la estructura, la cual comprende una forma bien definida, ¿ok? Esto es una forma bien definida, ¿ya? Tiene lo que parece ser una punta, ¿no es cierto?, como una lanzadera. Tiene además una estructura bastante grande en el centro, ¿ok?, lo que parece ser un puente, por decirlo de alguna manera, una terminología que se utiliza en náutica, ¿no es cierto?, para los barcos de grandes dimensiones. Y en la parte de atrás, la parte posterior o la popa, por decirlo de alguna manera, vemos que también hay otras estructuras que se levantan, ¿ya? Todo esto de un tamaño importante, o sea, considerable, ¿ok? Ahí tenemos la imagen muy nítida de lo que son estas megaestructuras denominadas naves siderales antorcha, ¿ok? En este caso, ¿no es cierto?, con puente de mando al centro, ¿ok?, tal como se puede captar y ver ahí. Vamos a la siguiente imagen.
Aquí tenemos dos naves completamente diferentes, ¿ya? Unas de otras. Entonces aquí se ve que hay diseños distintos también de las mismas. ¿Ok? Y esta tendría también una característica muy semejante a la que vimos anteriormente, ¿ya? Un puente que se levanta en el centro y en la parte posterior otra estructura también que va acoplada y que también tiene un tamaño considerable. Acá podemos apreciar también otro vehículo de un tamaño también importante, con no tiene una lanzadera, sino que tiene dos, ¿ya? Tiene dos lanzaderas en ambos extremos, como se puede apreciar claramente ahí. ¿Ok? Estos tendrían, a diferencia de la que vimos anteriormente, el puente de mando, ¿no es cierto?, en la parte posterior. ¿Ok? Ahí. Por eso son muy interesantes, porque evidentemente se ve que hay una modificación respecto de la que vimos anteriormente. Vamos a la siguiente imagen. ¿Sí? Aquí tenemos otro navío antorcha con evidentemente su sistema de propulsión, ¿ya?, en la parte posterior. Se sabe que el sistema de propulsión está ubicado ahí porque siempre hay, cuando se observan estas imágenes, se ve ahí una pequeña, una estela saliendo detrás. Entonces eso determina, ¿no es cierto?, de que ahí estaría localizado el sistema de propulsión o algo que utiliza este vehículo para poder desplazarse. Si ustedes se dan cuenta también, lo otro que considero que es importante es que ustedes acá pueden ver claramente que la estructura tiene una capa luminiscente, ¿ya? Es decir, este cuerpo, ¿no es cierto?, estructural, emana una luminiscencia, emana una luz. ¿Ok? Y esto evidentemente demostraría que pueden modificar atómicamente su estructura, ¿ya? Una propiedad que tienen estos objetos, que pueden transformar su estructura en algo sólido y además en algo gaseoso, y también en algo completamente lumínico, ¿ya?, o luminoso. Ahí estamos viendo la parte correspondiente a la proa de la nave, ¿no es cierto?, que también presenta una forma bien definida. ¿Ok? Seguimos en los navíos siderales tipo 2, ¿no es cierto?, antorcha. Vamos a la siguiente imagen. Esta imagen es muy interesante, fue captada en los Estados Unidos y aquí tengo entendido que lo que estamos observando o lo que se pudo analizar de esta imagen se trataría de un objeto, es decir, de una nave de estas mismas características de tipo sideral, ¿ya?, que está entrando a la atmósfera. ¿Ok? Entonces lo que tú ves es parte de la nave que se encuentra evidentemente como bien definida, y ves una parte que está completamente invisible, que no se logra captar ni se logra percibir. ¿Ok? Muy interesante, ¿ya? Porque aquí se ve un objeto que está parcialmente visible y parcialmente invisible, mitad visible y mitad no perceptible. ¿Ok? Como dijimos, una condición que tienen estos vehículos, ¿ya?, de poder cambiar su estructura. ¿Ok? Vamos a la siguiente imagen.